Las 7 dispensaciones. Reino milenial. La dispensación del reino milenial. La dispensación del reino milenial comienza con la segunda venida de Jesucristo, después de ocurrir el arrebatamiento de la iglesia y después de la gran tribulación. Según las Sagradas Escrituras, la expresión reino de Dios generalmente se refiere a un gobierno universal de Jehová, porque Él es soberano y su reino es eterno. Nabucodonosor, que fue rey de Babilonia, testificó de esto en Daniel capítulo 4 versículos 34 y 35. Bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En Mateo capítulo 28, versículo 18, el Señor Jesucristo dice, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Muchos versículos del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento proveen testimonio de futuros acontecimientos. Este reino que mencionan las Sagradas Escrituras tendrá a Jesucristo como Rey de Reyes y como Gobernador Supremo sobre toda la tierra durante el reino milenial. Él se sentará en el trono de David según 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 16, y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Isaías capítulo 32, versículo 1 afirma, He aquí que para justicia reinará un rey, y príncipes presidirán en juicio. Las Sagradas Escrituras confirman que existirá un reino futuro y que éste tendrá a Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios, como Rey. La palabra de Dios dice en Zacarías capítulo 14, versículo 9, y Jehová será Rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Daniel capítulo 2, versículo 44 afirma, y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Además añado Lucas capítulo 1, versículos del 31 al 33. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. En este reino venidero, la responsabilidad humana será obedecer al Rey, quien regirá con vara de hierro según Apocalipsis capítulo 19, versículo 15. Su reino será teocrático, un gobierno estructurado por Jehová, y existirá un sistema renovado de sacrificios y sacerdocio, de acuerdo a Isaías capítulo 66, versículos 21 y 22. Y tomaré también de ellos para sacerdotes y levitas, dice Jehová, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. La dispensación del reino milenial difiere de todas las dispensaciones anteriores en que es la forma final de la prueba moral. Las ventajas de esta dispensación incluyen un gobierno perfecto, la presencia inmediata y gloriosa de Jesucristo, el conocimiento universal de Dios y el término de los tiempos de salvación. La dispensación del reino milenial es suprema en muchísimos aspectos y trae a su consumación el tratamiento de Jehová con la humanidad. En todas las dispensaciones, Dios ha demostrado que cada vez que el hombre fracasa, su gracia está siempre presente para rescatarlo del pecado. A través de las dispensaciones se cumple el propósito de Jehová al manifestar su gloria, tanto en el mundo físico como en la historia humana. El conocimiento de las dispensaciones es la clave para saber el propósito de Jehová Dios con la humanidad y para tener conocimiento de la Biblia, la cual registra la relación de Jehová con la humanidad y provee revelación divina que ésta preserva en sí misma. Aspectos excepcionales del milenio.
Satanás será atado para impedir que seduzca a las naciones y los demonios permanecerán inactivos por un tiempo. Apocalipsis capítulo 20 versículos del 1 al 3. El reino será un período de fracaso y habrá rebelión al final del mismo. Apocalipsis capítulo 20 versículos del 7 al 9. Un juicio determinará quiénes habrán de heredar el reino. Mateo capítulo 25 versículos del 32 al 34. El juicio divino que Jehová Dios derramará sobre la tierra incluirá la destrucción de los rebeldes por medio del fuego. Apocalipsis capítulo 20 versículo 9. Y la destrucción de la antigua tierra y del cielo por fuego. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 7. Los que entren en la primera resurrección reinarán con Jesucristo. Apocalipsis capítulo 20 versículos 4 y 6. El reino milenial durará 1000 años, según los cálculos establecidos en Apocalipsis capítulo 20 versículos del 2 al 7. Se establecerá la paz en la tierra, junto con la justicia. Isaías capítulo 2 versículos del 2 al 4. La presencia del Señor se manifestará de una manera gloriosa. Isaías capítulo 24 versículos del 21 al 23. Los herederos del reino tendrán una gran longevidad y una inmensa prosperidad. Isaías capítulo 65 versículos del 18 al 25. El Señor regirá con vara de hierro, pues el pecado no será perdonado. Los que pequen deliberadamente morirán. Isaías capítulo 11 versículo 4. El reino milenial de Jesucristo. ¿Qué significa el término milenio? La palabra milenio proviene del latín y significa 1000 años. Es un período de tiempo en el que Jesucristo reinará sobre toda la tierra después de su retorno glorioso. Su reinado será de justicia y paz, según Isaías capítulo 32 versículo 17, que afirma: y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. Por tanto, si creemos en el cumplimiento literal de las profecías que afirman que el Señor Jesucristo fue crucificado y que luego resucitó, entonces no hay razón alguna para rechazar las profecías concernientes a Israel, a los grandes juicios de Dios y al regreso visible de Jesucristo por segunda vez. El reinado de Jesucristo ocupará toda la tierra, el espacio que ha sido ocupado a través de los siglos por imperios y por las naciones será ocupado por el reino de Jesucristo, según Daniel capítulo 2 versículo 35. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano. Y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Daniel capítulo 7 versículo 27 afirma: y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Jesucristo se sentará en el trono de David su padre, según Lucas capítulo 1 versículo 32, que dice: Jesucristo, será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Además, los escogidos de Dios reinarán al principio con él sobre la tierra, según Apocalipsis capítulo 5 versículo 10. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. El final del reino milenial es muy frustrante porque, según confirma Apocalipsis capítulo 20 versículo 7, Satanás será suelto de su prisión para engañar a las naciones con el fin de reunirlos para una batalla final. Durante el tiempo del reino milenial, las gentes podrán decidir libremente a favor o en contra de Jehová Dios, de la misma manera que todas las criaturas, tanto humanas como celestiales, que al transcurso de los tiempos han decidido o servir a Dios con rectitud o ceder a las tentaciones de Satanás. Será una elección muy lamentable para ellos estar en contra de Jehová Dios. Sin embargo, al final, el corazón malvado del ser humano caído no se mejora ni siquiera con 1000 años de bendiciones
prosperidad y paz. Una vez transcurrida esta exhibición de rebelión y castigo divino, los cielos y la tierra actuales serán destruidos para dar lugar a los cielos nuevos y la tierra nueva. Jesucristo, Israel y el reino milenial. Hechos capítulo 3 versículo 21 nos habla acerca de la restauración de todas las cosas que se efectuará después de la venida de Jesucristo y que se refiere evidentemente al tiempo del milenio. Jesucristo es el único que posee la capacidad y autoridad para restaurar toda la tierra y heredar asoladas heredades, según Isaías capítulo 49 versículo 8. Los discípulos estaban muy conscientes de esta verdad y le preguntaron a Jesucristo antes de su ascensión, según Hechos capítulo 1 versículos 6 y 7, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Cuando leemos en las Sagradas Escrituras acerca de las promesas y profecías de restauración nacional de Jehová Dios para Israel, es imposible evitar llegar a la conclusión que todas esas promesas y profecías se cumplirán durante el reino milenial. Por medio de sus profetas, Jehová Dios había predicho no solo la restauración de ellos, de Israel, sino que Él hará un nuevo pacto con ellos, según Jeremías capítulo 31, versículo 31. Este nuevo pacto será hecho por Dios con Israel exclusivamente y no se refiere al pacto de la gracia, hecho por Jesucristo con toda la humanidad en su última Pascua. Esta nueva iniciativa de Jehová con su pueblo Israel está basada en un nuevo pacto con ellos. Las características de este son: el nuevo pacto es incondicional y está basado en la declaración haré de Jehová Dios. Él utiliza con frecuencia esta expresión en Jeremías capítulo 31 versículos del 31 al 34. El nuevo pacto es perpetuo, incondicional y es hecho por gracia. Isaías capítulo 61 versículo 2. El nuevo pacto promete que Dios impartirá a los hijos de Israel un corazón renovado, acto que en el Viejo Testamento y Nuevo Testamento se conoce como el acto de la regeneración o nuevo nacimiento. Jeremías capítulo 31 versículo 3, Isaías capítulo 59 versículo 2, Tito capítulo 3 versículo 5. El perdón de los pecados está incluido en el nuevo pacto. Jeremías capítulo 31 versículo 34. La voluntad de Jehová será conocida por corazones obedientes, porque el Espíritu Santo se manifestará enseñando al pueblo escogido de Dios. Jeremías capítulo 31 versículo 34. El Espíritu Santo morará dentro de los escogidos de Dios. Ezequiel capítulo 36 versículo 27. El santuario o tabernáculo de Jehová Dios estará en medio de su pueblo para siempre. Ezequiel capítulo 37 versículos 26 y 27. Cesarán las guerras y reinará la paz. Oseas capítulo 2 versículo 18. Esta es una característica del reino milenial y todos estos sucesos tendrán su cumplimiento durante este período de tiempo. Isaías capítulo 2 versículo 4. El sacrificio de Jesucristo es el fundamento de todas las bendiciones del nuevo pacto con Israel. El Israel del reino milenial no será el que vemos hoy día en las noticias, secularizado, ateo, anticristiano o defensivo. El Israel del reino milenial será un pueblo convertido de todo corazón a su Mesías y a su Dios. Solamente por medio de Jesucristo y de su sacrificio, todas las promesas hechas por Jehová Dios a Israel se cumplirán. Sin Jesucristo no se cumplirán las promesas mesiánicas. Israel será el pueblo de Dios cuando acepte al Mesías. Pero el Israel actual intentará por todos los medios cumplir con su religión durante el período de la gran tribulación, levantando su templo, pero no lo logrará, porque será engañado por el anticristo y el falso profeta. Sin embargo, Dios rescatará a su pueblo en la última semana,
semana 70, que menciona Daniel capítulo 9, versículo 27, con el inminente regreso del Mesías. Durante el reino milenial, la gracia de Jehová Dios se manifestará y Jesucristo llevará aún las marcas de su crucifixión. Zacarías capítulo 12, versículo 10 y Zacarías capítulo 13, versículo 6, para recordarle a la humanidad de su misericordioso sacrificio por todos nuestros pecados. También habrá nuevamente los sacrificios de animales que servirán de recordatorio visual de la muerte del Señor Jesucristo en el madero. Ezequiel capítulo 43, versículos del 18 al 25. El reino milenial será un tiempo de condiciones ideales en el mundo. El mundo será libre de problemas que afligen a nuestra sociedad hoy día. La justicia reinará en el mundo y todos disfrutarán de un gobierno perfecto. La nación de Israel disfrutará de las bendiciones que Jehová Dios le había prometido desde hace mucho tiempo. Acontecimientos que ocurrirán en el reino milenial. Jesucristo será rey sobre toda la tierra. Zacarías capítulo 14, versículo 9. Jesucristo será el gobernante perfecto. Isaías capítulo 33, versículo 22. Jesucristo gobernará con justicia y rectitud. Isaías capítulo 11, versículos 4 y 5. Habrá paz en la tierra. Salmos 46, versículo 9. La verdad acerca de Dios será enseñada a todos los hombres. Isaías capítulo 2, versículo 3. Satanás será atado por 1000 años y encerrado. Apocalipsis capítulo 20, versículos 2 y 3. La tierra se convertirá en campo fértil. Isaías capítulo 32, versículo 15. Las enfermedades serán sanadas. Isaías capítulo 35, versículos 5 y 6. Las personas vivirán por cientos de años. Isaías capítulo 65, versículo 22. La naturaleza animal será restaurada. Isaías capítulo 11, versículos del 6 al 9. Los juicios del Dios Todopoderoso. Durante el período del reino milenial todavía habrán personas que se inclinarán hacia el mal. Tendrán por poca cosa la misericordia de Dios. El peor fracaso sucederá cuando concluyan los 1000 años. Según Apocalipsis capítulo 20, versículo 7, Satanás será suelto de su prisión y hallará los corazones de los moradores de la tierra inclinados aún hacia el mal como siempre. Entonces él reunirá los ejércitos de las naciones para hacer batalla contra el rey. Muchas gentes seguirán a Satanás hacia una gran rebelión final. Estas personas tendrán la oportunidad en el reino milenial de arrepentirse y de aceptar a Jesucristo, pero nunca harán tal cosa. Al cabo de los 1000 años demostrarán lo pecaminosos que eran realmente sus corazones y la rebelión que ha estado oculta será expuesta para ser vista claramente. Entonces 3 sucesos proféticos que la Biblia registra ocurrirán después de cumplirse los 1000 años del reino milenial. Los 3 sucesos proféticos son el juicio por fuego, Apocalipsis capítulo 20, versículo 11, y segunda de Pedro capítulo 3, versículos del 10 al 13. El juicio del gran trono blanco, Apocalipsis capítulo 20, versículos del 12 al 15. El cielo nuevo y la tierra nueva, Apocalipsis capítulos 21 y 22. El ser humano no tiene a quien culpar por todos sus problemas, sino a sí mismo. El ser humano siempre culpa a otro o si no a la sociedad por sus problemas. Cuando no culpan a su prójimo, culpan a Dios por los problemas y tragedias que ellos mismos ocasionan en sus vidas diarias por causa de la ignorancia y desobediencia. En el huerto de Edén, Eva culpó a la serpiente. Luego, Adán culpó a Eva y ambos culparon a Jehová por haber puesto el árbol del que ellos comieron en el huerto de Edén. Desde entonces los seres humanos siempre buscan a quien asignarle la culpa. El reino milenial comprobará que el ser humano no puede culpar a nadie sino a sí mismo. Los seres humanos responsabilizan a la sociedad por los problemas del crimen, desempleo, gobiernos corruptos, la pobreza, la drogadicción y alcoholismo, las enfermedades y otros problemas.
Sin embargo, todos estos problemas son causados por los seres humanos mismos. Cuando el reino milenial comience, los seres humanos no podrán culpar a los gobiernos, porque habrá un gobierno perfecto. No podrán culpar a la ignorancia, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, según exhorta Isaías capítulo 11, versículo 9. Nadie podrá culpar al diablo, porque durante los 1000 años del reino milenial, según dice Apocalipsis capítulo 20, versículos 2 y 3, estará atado y encerrado en el abismo donde será arrojado y no tendrá influencia en el mundo durante ese tiempo. Aún así, los seres humanos se negarán a ser salvos y continuarán pecando delante de la presencia del Todopoderoso. El período del reino milenial demostrará que el ser humano es culpable de sus propias acciones, porque el problema principal es el pecado. Pecado es desobediencia. Jeremías capítulo 17, versículo 9 dice: Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Ni siquiera las condiciones más favorables que el mundo pueda ofrecerle a un ser humano cambian su corazón. Un ser humano puede estar bien alimentado, vestido, saludable, libre de todas las enfermedades y puede tener estabilidad social y económica y tener una excelente educación, pero nada de esto cambia su corazón. Solo Jesucristo puede cambiar el corazón del ser humano. Esta dispensación demostrará lo que han demostrado las otras dispensaciones, que el problema principal del ser humano es el pecado. Mientras no se resuelva el problema del pecado en la vida del ser humano, los problemas permanecerán. Al recibir al Señor Jesucristo como Salvador y al entregarle el corazón, todos los problemas y las condiciones externas se desvanecerán. La dispensación del reino milenial demostrará que Jesucristo es el único Salvador. Un buen gobierno, el mejor sistema de asistencia médica o la mejor educación no pueden salvar. Estas cosas son aceptables, pero ninguna de ellas provee la respuesta para la necesidad del corazón humano. Aquellas gentes que participarán de la batalla final, según Apocalipsis capítulo 20, versículos del 7 al 9, poseerán todas estas cosas, pero carecerán de una relación con Jesucristo. El problema es el pecado. Jesucristo es la única solución. Así dice Jehová Dios. Amén. Amigo o amiga, te invito a recibir a Jesucristo como tu único y exclusivo Salvador. Él te dice en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hechos capítulo 16, versículo 31 dice, Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Acepta a Jesucristo hoy. Pausa el video en la próxima página y di la oración en voz audible.